bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, la palabra del Señor es suficiente. No crea o no, estamos en los últimos tiempos. No crea o no, la venida del Señor es inminente. No crea o no, Jesucristo es el único camino. No crea o no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Canex, Micael. Bueno, muy buenos días. Estamos en este día hermoso, lluvioso, está fresco. Fíjese que no está frío, solo está fresquecito, pero está muy a gusto, ¿eh? Es un día muy bonito. Bueno, para la gente que le gusta la lluvia, pero en realidad sí está hermoso, está fresquecito. Bueno, ahora es viernes y sabe bien que los viernes mandamos estos mensajes para que le despierten el oído, a unos el alma y a otros el enojo. Pero bueno, el chiste es despertar algo, ¿no? Con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor en sí confronta, desnuda, pero también sana y fortalece. Entonces, empezando con el tema de hoy es, también hay preguntas entre los tontos y los necios. El problema aquí es que cuando el necio se cree sabio, ahí hay problemas. Mucha gente puede decir, ¿por qué tontos? Bueno, todos somos tontos en ciertas maneras, pero muchas veces reconocemos nuestra falta de conocimiento o nos reconocemos, ignoro el tema. Entonces ahí uno puede aprender, pero el necio, aunque le enseñe de colores, de oro o de plata, aunque se lo exponga con palitos y manzanas o palitos y bolitas, su necedad lo va a llevar a lo que él quiera. Entonces esto es así. Cómo la gente va a estar haciendo lo que piensa, lo que cree. Entonces, ahora sí, aclarando, el tema de hoy es entre el necio y el tonto, o entre el tonto y el necio, también hay preguntas. Pero, ¿qué está pasando dentro de la comunidad cristiana, en las iglesias, en nuestras vidas? Vamos a hablar cierto tema porque estas son las preguntas que han hecho. Vamos a hablar varias preguntas, pero antes que todo, la gente dice o piensa que al exponer la verdad es contender. Sí hay gente que sí contiende, que agarra la Biblia y quiere exponer su punto a fuerzas. Esos son los necios. A veces sin argumentos, a veces sin fondo, a veces sin contexto, a veces sin nada. Simplemente les gusta, hay personas que les gusta altercar, les gusta averiguar. Entonces, esto es lo que quiero poner claro hoy. Mucha gente dice que Dios no nos llamó a contender. Hermano, Dios no lo llamó a contender, sino a predicar. Entonces han dicho que el enseñar de una forma, ¿cómo se puede decir? Cuando enseñas la verdad vas a confrontar a la gente, pero han dicho que el Señor no nos llamó a contender, sino solo a predicar su palabra. Se entiende la inquietud. Hay quienes servimos en la enseñanza bíblica y predicar firmemente la palabra, y en la palabra incluye defender una doctrina sana que cuida la fe y la salud espiritual de los oyentes. ¿Ok? En esto está basado el programa, lo creas o no. La Escritura nos exhorta a contender ardientemente por la fe. ¿Cómo la Biblia dice que pelees? No, dice defender. Contender es que tienes un contendiente y vas a defenderlo. Dice, bueno, Judas capítulo 3, o como quieras verlo, Judas capítulo 1, versículo 3,
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándolos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. ¿Oyó? Entonces, ¿por qué dice esto? Porque dice que han entrado hombres encubiertos que han convertido la gracia del Señor en libertinaje. Esta es la razón. Esta es la razón. Entonces, al refutar, es decir, con mansedumbre, ¿cómo? ¿Puedes refutar cuando alguien está en error? Sí, sin ofender, claro. Tiene uno que hacerlo con mansedumbre. Entonces esto está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24 al 25. Porque el Señor no debe, el hombre del Señor, o sea, el que trabaja para el Señor o el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pues quizá Dios les conceda a que se arrepientan y conozcan la verdad. ¿Sí se fija? Podemos corregir con mansedumbre, pero la gente le llama altercar. Cuando uno llega a altercar es cuando una persona no quiere entender. Pero en realidad pues no podemos estar, nadie que es cristiano, Dios lo mandó a cargar la cruz de otro. Ni lo mandó a salvarlo. Tú no salvas a nadie. Esos son los papeles que vamos a hablar ahorita a continuidad. ¿De qué papeles nos hemos tomado? Y muchas veces nos confundimos con hacer cosas que no le agradan a Dios o que hacemos cosas pensando, asumiendo nosotros mismos en nuestra mente. Pensamos que a Dios lo agradamos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros impulsos. Entonces ahí empieza la confusión de que lo que hagamos mientras sea para Dios está bien. Pero una forma es cómo darle a Dios y otra forma es en qué forma le estamos dando a Dios. Hay una imprudencia y desprecio por Dios. ¿Sí lo hay? Sí lo hay. Un necio es quien vive de manera insensata sin considerar las consecuencias de sus acciones ni el camino de Dios, a menudo provocando su propia ruina o la de otros. Eso siempre ha pasado. En el contexto bíblico, ser un imbécil o un necio es una condición del corazón y la voluntad, no un diagnóstico de capacidad intelectual, describiendo a quien actúa con obstinación y falta de entendimiento espiritual. Hay personas que se creen muy espirituales, pero están en una necedad terrible. Pero le llaman es que Dios me dijo o el Espíritu me dijo. Cuando ya empiezan a cubrir su necedad con Dios me dijo, Dios me reveló, tuve una visión, es que yo soñé, es que yo pienso, es que yo creo. Cuando ya empiezan a decir Dios me dijo, desde ahí ya va a defender su necedad. Hay gente que puede decir Dios me dijo, pero también vamos a probar eso porque va a ser un programa largo. Pero en realidad, aún en esta hora, no podemos hablar de todo. Pero seguiremos, si Dios lo permite, el lunes. Pero ahorita la Biblia nos dice, Eclesiastés capítulo 4, versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. ¿Qué es? ¿Cuántas personas, dice, se aferran o se amachan? Cuando dice, es que este hombre se amacha, se aferró, es terco. Pero en realidad es un imbécil, es un necio, porque se aferra a su verdad. No se aferra a una verdad bíblica, se aferra a la doctrina que le enseñaron, o se aferra a lo que piensa, o se aferra porque mucha gente dice que el Espíritu así le reveló, o piensan que saben más que la Biblia. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahorita es como dice la Biblia, ¿ok? Ahorita las opiniones personales o lo que tú piensas o creas no va a contar porque vamos a hablar qué dice la Biblia sobre lo que es un tonto y un necio. Acuérdense que el tonto tiene todavía la oportunidad de aprender. El necio está cerrado completamente. Romanos capítulo 1 versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y estamos hablando de gente que trabaja en el ministerio, gente que se llama siervo, gente que se llama profeta. Son necios y olvídate, lo que dicen es. Dijo un predicador, óyelo, es un predicador conocido. No voy a hablar nombres para no meterme con tu ídolo favorito, ¿ok? Dijo un predicador conocido, la enfermedad es ilegal en el cuerpo de una persona que le sirve a Jesucristo. Satanás ha vendido la idea de que la enfermedad de algunos cristianos es el proceso que Dios puede usar para hacerle crecer. No, en un cuerpo una enfermedad no viene de Dios. Así que la enfermedad es ilegal en el cuerpo de una persona que le sirve a Cristo.
Ahora, ¿cuántas personas pueden oír este mensaje y se sienten culpables delante de Dios o se empiezan a sentir, pues estoy enfermo porque soy pecador? O tal vez Dios me está castigando porque pequé con esta enfermedad. Entonces, esto es lo que dijo este predicador y es famoso, ¿eh? Y tiene muchísimos seguidores. Es morenito y es sudamericano. Pero mira, vamos a decir, ¿qué dice la Biblia? Job capítulo 2, versículo 7 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Este es Job. Job era un hombre santo, temeroso de Dios. ¿Qué pasó ahí? Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 14. Es la profecía final y muerte de Eliseo, porque estaba Eliseo enfermo de las enfermedades que murió. Eliseo era discípulo de un profeta de fuego, era un discípulo. Es más, Eliseo hizo 8 milagros como lo iba a hacer Jesús en el futuro. Ahora, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Oyó? Timoteo era discípulo directo de Pablo. Ahora imagínense, no era temeroso de Dios. Filipenses 2:27, y además siervo de Dios. Pues en verdad, Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Si he visto que la gente se enferma cuando un familiar está enfermo, se enferma de tristeza, de preocupación, le entra ansiedad, le entra un tipo de presión porque se puede perder a su familiar. Entonces Dios lo sanó, porque es una enfermedad física y la otra es una enfermedad psicológica, de la mente, del corazón. Ahora oye esto, 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dijo Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Está hablando de Pablo, Pablo que escribió más cartas en la Biblia. Ahora, Mateo capítulo 14, versículo 14 nos revela esto y es el mismo Jesús. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. ¿Por qué sana a la gente? Porque se lo merece, porque tal vez hizo un rito o tal vez compró su milagro. No. Dios en Jesús sana por compasión. Entonces, no los sanó porque eran pecadores. ¿Saben que son pecadores? Los voy a sanar. Ahí lo que le importaba es que la gente fuera salva. Y claro que los sanaba, pero los sanaba por compasión. Ahora Juan capítulo 9, versículo del 1 al 3, dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciéndole, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué estaba diciendo? Este hombre ciego estaba destinado para este momento y para esa hora, para que el poder de Dios fuera enseñado, exhibido, en otras palabras, para que la gente viera el poder de Dios y se manifestase su gloria, su amor. ¿Se fija? ¿Cómo está eso, pastor? Él nació de nacimiento. Dios no se equivoca en sus tiempos, ni en el tiempo de tu sanidad, ni en el tiempo de tu libertad, ni en el tiempo de tu conversión. Cuando Dios decide, Él puede alcanzar hasta el hombre más peligroso, el más malo, o la mujer más destructiva o la más desordenada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que simplemente Dios hace las cosas porque Él quiere cuando quiere, porque Él es soberano. Este ciego había nacido no por pecadores, no porque él era pecador, para que la obra de Dios se manifieste en él. ¿Cuál era la obra de Dios? La salvación en el Evangelio. ¿Quién vino? Jesucristo. Entonces, este ciego estaba preparado para este tiempo, para esta hora. Entonces, se fija que no es por pecados, o viene a sanarte porque eres pecador, o te enferma porque Dios te castiga por tu pecado. ¿Qué es lo que pasa? Dios puede hacer como Él quiere. El ministerio femenino, fíjate, otra persona, también muy famoso, esta mujer, es un poquito gordita, es bueno, ¿qué tiene que ver lo gordita? Vamos a ver, una mujer, predicadora, pastora, ella dice y afirma, pero vamos a ver qué dice la Biblia. El ministerio femenino existe, dice, sí existe, y ella misma dice en su predicación, ¿existen pastoras? Sí existen, dice ella.
El diseño que la mujer sea pastora no es en antidiseño, dice la pastora predicadora. Al contrario, es parte del diseño de Dios y está en el Evangelio de Jesús, desde Mateo, rompiendo todos los estereotipos de su época y colocando a la mujer en un lugar donde nunca había estado en la sociedad. ¿Oyó? ¿Oyó lo que dijo? Bueno, si esa es una afirmación, ¿qué nos dice la Biblia? Yo sé que esto va a reventar muchos estereotipos también de lo que es la moda o lo que es el poder en la mujer, pero no, acuérdense que estamos hablando de lo que dice la Biblia, no una opinión para rebajar o no tomarle en cuenta o para ver a alguien menos, no, ni hombre ni mujer, todos valemos ante Dios, pero ¿qué dice la Biblia sobre el ministerio femenino? El pastoreo de la iglesia no fue establecido para mujeres, sino para ancianos, obispos o pastor, que es lo mismo, son sinónimos. Vamos a ponerle, cuando alguien tiene un sinónimo, tiene ¿cómo se dice? Una palabra y tiene sinónimos. Pero aquí la Biblia le llama por nombre anciano, obispo o pastor. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 2. ¿Qué son los requisitos de los obispos? No dice requisitos de las obispas. Ahora dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido de una sola mujer. No dice marida de un solo hombre. Ahora menciona sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ahora, no es un detalle cultural, es un requisito bíblico. ¿Sí oyó claro esto? No es un detalle cultural, es como decir, es que ya cambiaron los tiempos, ahora las mujeres ya pueden votar, las mujeres ya son libres, las mujeres, siempre la mujer ha valido para Dios. No es por ser menos, ni por tener títulos que Dios las ama. Tito capítulo 1, versículo del 5 al 6 dice, requisitos de ancianos obispos. No dice requisito para ancianas y avispas. No, avispas, Dios mío, obispas. Avispas son las que dicen, ¿no? Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de desilusión y de rebeldía. Está hablando de maridos, está hablando de esposos, está hablando de padres de familia. Ok, esto que habla la Biblia, porque no estoy dando mi opinión, este es lo que dice la Biblia, no lo basa en una costumbre de su tiempo. No es como decir, es que en aquel tiempo los judíos eran así, en aquel tiempo los hombres trataban a la mujer así. Antes, en aquel tiempo, el hombre rebajaba a la mujer. Bueno, sí hubo ese tiempo y sí lo hubo, pero lo que está hablando aquí es el Espíritu Santo, está hablando la Biblia, lo que Dios inspiró a los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2:12, yo sé que esto se lo saben y lo han refutado de muchas formas. No permito que la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. No está hablando de sujetar a la mujer en servidumbre ni que se calle como si fuera cualquier cosa. Está hablando que no permite que la mujer enseñe y ejerza, no se subleve, no se suba por encima del marido o por encima del hombre. Está hablando hombres temerosos de Dios, no está hablando de cualquier hombre. Ahora, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 13 al 14 dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañado incurrió en transgresión. Acuérdese que cuando Dios habla, maldice a la serpiente, habla con la mujer también, pero le dice al hombre, por tu causa, la que cometió la transgresión fue Eva y hizo que cayera Adán. Pero Adán fue el que le dijo, por ti hombre, por ti va a ser maldecida la tierra. O sea, por ti, por la causa eres tú, porque el encargado eras tú, la cabeza eres tú. El diseño empieza por ti, varón. Entonces, ¿la Biblia honra a la mujer? Sí, claro que la Biblia honra a la mujer. Pero eso no quiere decir que estemos malinterpretando, transcriberando la Biblia para poder acomodar nuestros intereses, nuestra opinión o nuestra idea. Romanos capítulo 16, estos son los saludos personales de Pablo, el apóstol, un hombre, o véalo, un hombre que Cristo le llamó resucitado. Óigalo. Os recomiendo, dijo Pablo, a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ella, Febe, es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Aquí muchos han interpretado y han dicho, han cambiado, transgiverado, han hecho de muchas formas para decir que Febe fue la primera apóstola. Es una mentira peligrosa, haciendo creer a las mujeres y basándose en una mentira que la Biblia no dice. Aquí dice muy claro, la mujer es diaconisa. Permítame un segundo.
Entonces, lo que sucede, empezó a llover rico, bonito. Y antes de que se apague aquí el sistema, voy a conectar mi luz. Ok, entonces lo que dice aquí, mucha gente piensa que Febe era una apóstola, era una pastora. No, la Biblia lo habla claro, hasta en cualquier acto de hermenéutica o alguien que mete una exégesis profunda, un estudio profundo, va a saber que Febe era una diaconisa. Pero ya sabemos que ahora en el neopentecostalismo, las iglesias carismáticas o las neopentecostales, estamos hablando del nuevo movimiento, meten a Febe como el recurso para poder llamar apóstolas. Esto es peligroso, esto es peligroso. Entonces dice, reciban a Febe como en el Señor, como es digno de los santos, ya que la ayudéis en cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado mucho y a mí mismo, dijo Pablo. O sea, andaba con Pablo, le ayudó a Pablo, mas nunca Pablo empezó, óigalo, ¿por qué Pablo, siendo, como dice, él es el último como abortivo, el último de los apóstoles? Él dice, ¿cómo él, teniendo la autoridad de Cristo, y usted sabe quién es Pablo, por qué no dijo, la apóstola? Dios me ha mandado a decirle apóstola, mujer, un ministerio de mujer, así de esa forma. ¿Verdad que no lo menciona? Pero muchas veces evitamos leer esto, porque en realidad lo que hablamos supuestamente es inspirados por el Espíritu y empezamos a gritar o a decir revelaciones que la Biblia no sustenta, no apoya. Entonces aquí manda otra cosa y dice, saludad a Priscila y Aquila. También esto lo usan. ¿Se acuerda que antes decía Aquila y Priscila? Sí, porque también ellos eran un ministerio juntos. Cuando usted llega a un lado dice, soy yo y mi esposa. Usted dice, es mi esposa y yo. Se llama cordialidad, se llama educación. Se llama cuando uno, ¿cómo se dice? El fragmento de este verso lo pone a la mujer primero en el aspecto de que es Priscila y Aquila. No hace menos a la mujer, no hace menos al hombre. Priscila fue una mujer excelente que ayudaba a la obra de Dios, sí, pero con su esposo Aquila. Dice Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ahora sí, porque menciona primero a Priscila, aquí se quiere decir que ella no evangelizó, que ella no enseñó a alguien Biblia, que alguien... No, pero era con su esposo Aquila, que expusieron, hablando en plural, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda a la iglesia de su casa, o yo a la iglesia de su casa, la iglesia donde ellos estaban ejerciendo. Era Aquila y Priscila, Priscila y Aquila. No por presentar a Priscila quiere decir que estaba por encima de Aquila. Eso también está en contra de Dios. No podemos romper el diseño que Dios hizo por simplemente defender un feminismo. Una cosa son siervas del Señor, otra cosa son mujeres temerosas del Señor, a mujeres empoderadas, embestidas de un feminismo que quiere impulsar a la gente a un poder aún por encima del diseño que está en la Biblia o un diseño bíblico. Ahora, saluda también a las iglesias de su casa, saluda a Epeneto, amado mío, el primer fruto de Acaya, saluda a Cristo, a Acaya para Cristo, saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Dijo saluden a María, no dijo saluden a María la pastora, a María diaconisa. Se fija que no dijo, pero a Febe sí dijo, la cual es diaconisa. Entonces, él escribió exactamente lo que era. No necesitamos meternos a ver si Dios nos revela otra cosa. No, esto es hermenéutica, expresando exactamente lo que dice, literalmente, este versículo, este capítulo. Ahora dice, saluda a María, saluda a mis compañeros de prisión, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Se fija? Estas personas, Andróquina y Junias, mis parientes, son muy llamados entre, no con, ahora, no son apóstoles, son amados entre los apóstoles. O sea, los apóstoles amaban a estas personas. No dijo, estos apóstoles los aman los apóstoles. O entre los apóstoles dijo, son amados entre los apóstoles. Y Señor, saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, a Estaquis, amado mío, saluda a Peles, saluda a los de la casa de Aristóbulo, saluda a Herodión, mi pariente, saluda a las casas de Narciso, los cuales están en el Señor, saluda a Trifena y Trifosa, óigalo, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. No les dio título, son colaboradores, son obreros, son gente que no son menos por no tener un título, entiéndame eso, son valiosos para el Señor en el aspecto ya trabajando obedientemente en la obra, ya son valiosos.
Entonces estas mujeres y estos hombres, óigalo cuántos hombres mencionó, nunca mencionó de ellos que eran apóstoles, nunca mencionó que eran ancianos, mencionó que trabajaban colaborando con la obra del Señor. Ahora, saluda a la mala Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor, sabe, aprecia el trabajo, no está hablando de un título. Ahora, saluda a Rufo, saluda en el Señor a su madre mía y su madre y mía, saluda a Ansicrito, a Suda Flegonte, a Hermas, Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos, a Filólogo, a Julia, a Nereo, a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están en ellos. Saludados los unos a los otros también con ósculo santo, y los mandan saludes todas las iglesias de Cristo. ¿Oyó? Si ya estaba mencionando iglesia, ¿por qué no dijo que estas mujeres eran pastoras? ¿Por qué no dijo que estas mujeres eran obispos? ¿Por qué no mencionó a estos varones como colaboradores? ¿Por qué no dijo los nuevos apóstoles? A estos consiervos míos. Nunca dijo consiervos, dijo colaboradores. ¿Se fija cómo hemos querido cambiar la Biblia según nuestra idea, nuestro interés? Ahora, en la iglesia, lo creas o no, en la iglesia nunca se vio a una mujer gobernando como pastora. Ahora usted va a decir, ¿cómo no? Séfora era pastora, sí, pastora de ovejitas, de chivitos, pero nunca se mencionó a una pastora. Es como decir, bueno, no vamos a entrar ya con Febe ni con Débora, vamos a decir qué dice la Biblia, Juan capítulo 4, versículo 27 al 29. Vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? ¿Y qué cree? Ella fue y predicó. Ahora, ¿puede predicar? ¿Puede hablar? Sí. ¿Puede enseñar? Sí. ¿Puede enseñar a otras mujeres? Sí. ¿Puede enseñarle a un varón la Biblia? Decirle, mire, es que aquí dice la Biblia, sí. ¿Puede tener ministerio de niños? Sí. ¿Puede ayudar a las mujeres? Sí. Pero nunca puede ejercer, óigalo claro, y se lo digo en el amor de Cristo. No quiero que nadie se levante a defender no se trata de defender sentimientos ni posiciones de amor propio, ni defender a un pariente o defender, estamos diciendo lo que dice la Biblia. Ahora, esta mujer samaritana, sí, a muchos les dijo que Cristo, ya al decirles que Cristo vino, ya al decirles que Cristo le reveló todo lo que ella era, que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Mesías, ya estaba diciéndoles que había un Salvador, anunció que había un Salvador, muchas gentes se convirtieron, pero ni aún así fue nombrada pastora esta samaritana, fue nombrada profeta esta samaritana. La Biblia sí especifica y bien claramente quién era, cómo era y por qué era. Entonces nosotros no tenemos derecho de cambiar, ni literalmente, ni espiritualmente, ni por pensamiento, ni por asumir cierta posición, y ni mucho menos por defender criterios, intereses o pensamientos, o por no ofender a un amigo o un pariente que es pastora o profeta. ¿Sí me explico? Se trata de lo que dice Dios. Ahora, no estamos hablando de un legalismo, ni sujetándonos a ciertas normas de machismo, no, ni misógeno. La Biblia no es misógena. La Biblia siempre le dio su lugar a la mujer. Miren, aquí está viendo, se lo acaba de dar en Juan capítulo 4, 27 al 29. Jesús le dio lugar. Aún los apóstoles de aquel tiempo, los discípulos de Cristo, le dijeron, ¿qué hablabas tú con ella? Porque un judío no podía hablar con una samaritana, eran enemigos. Pero Jesús no rompió el estereotipo. Jesucristo rompió el odio, rompió las diferencias, rompió lo que el corazón del hombre pensaba y sentía. ¿Vio? No es decir, rompió los estereotipos y puso a la mujer enfrente. No, eso es estar acomodando la Biblia. Y esta pastora, que es muy famosa y sale, es de Monterrey y sale muchas. Ella también habla que que Dios son 4 personas, cuidado con eso, que la deidad creó a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo. Eso es una blasfemia. Entonces esta mujer también habla ciertas cosas que no están bien, como decir también que si conforme a tu diezmo tú pones el 60 y Dios pone el 60 de la bendición y tú pones el 40, diciendo que nosotros por medio del diezmo, fíjate, esta pastora dice que por medio del diezmo nosotros logramos la salvación. Y fíjese todo lo que dice. Entonces, imagínese diciendo, afirmando que si hay pastoras, no hay. Bueno, sí hay en la existencia porque están nombradas, pero esto es porque causa del hombre que no quiere tomar su posición, aún dentro de la iglesia. Amén. Ok. Jesús escogió a 12 apóstoles y ninguna era mujer. Dígame si eso es verdad o mentira. El pastoreo femenino no tiene respaldo en la Biblia.
La iglesia no está llamada a adaptarse a la cultura, sino a obedecer la palabra de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, el pastoreo femenino no tiene respaldo y la iglesia no está llamada a adaptarse a la cultura ni a la moda. Es como decir, es que los tiempos cambiaron. No, la Biblia no cambia nunca. La Biblia es eterna, el Dios es eterno, su palabra es eterna. Dice que el mundo pasará, pero su palabra no cambiará. Entonces, hay que tener temor. Hay que tener temor y simplemente pues estudiar más. Tal vez la mujer sí se menciona mucho por emocionalismo. Hay muy buenas pastoras. Y fíjense, hay muy buenas pastoras, pero no estamos diciendo y defendiendo lo bueno o lo que sabe de la Biblia. A ver si me estoy explicando bien. Como usted puede decir, yo me bauticé con una pastora, ella me enseñó y gracias a ella la amo. Está muy bien, pero no podemos defender nuestros sentimientos por encima de la palabra de Dios o el diseño que Él estableció. No podemos guiarlo por una emoción y tratar de proteger algo porque pues una persona es muy buena. No está peleando que es buena. La persona puede ser más buena hasta que un varón. Lo que estamos hablando es que no se puede cambiar el diseño que Dios puso en la Biblia. Hablando de si es buena o mala, esa es otra cosa. No estamos defendiendo ni sentimientos, no estamos defendiendo el corazón, no estamos defendiendo el amor por la persona. Lo que estamos diciendo es que la palabra dice otra cosa y el diseño ya está establecido. No podemos cambiar la Biblia por criterios, por moda o por los tiempos. Es que ya cambiaron los tiempos. Recuerdo y le recuerdo. Recuerde y le recuerdo. La palabra de Dios se mantendrá siempre. El mundo pasará, la palabra de Dios no. Un profeta. Ahora vamos a hablar de otra cosa para cambiarle y vamos a refrescar. Una profeta autollamada. Una profeta, y es la misma pastora. Bueno, vamos a hablarle a esta profeta que sabemos que, para decirle, esta profeta se había divorciado y esta profeta pues simplemente tuvieron una pelea legal por los millones con su esposo. Esta profeta autollamada dice, cuando vas a pedir por una casa y vas adelante en la presencia de Dios, pero dijo gritando, yo estoy hablando, lo dice ella gritando, mucha emoción. Dice, cuando vas a la casa de Dios y vas a la presencia de Dios, a pedirle a Dios por una casa, Dios le va a decir a Gabriel, ve si esta mujer diezma o ofrenda, y va el ángel Gabriel o Miguel. Fíjate lo que dice, fíjate cómo habló así sin sentido. Va el ángel Gabriel o Miguel y le van a decir a Dios, no, esta mujer solo da $20 al año. ¿Usted cree que tiene valor moral su petición si no obedece la palabra de Dios? Ahora, la palabra de Dios no se basa y no se mide por la ofrenda ni el diezmo. Eso es una blasfemia, es una mentira. Y esto me causa a mí cómico porque hay miles de personas siguiendo a esta mujer. ¿Sí me explico? Y es peligroso porque defiendes algo sin conocer la palabra de Dios. O sea, no defiendes tu fe, estás defendiendo a la mujer y eso te hace idólatra porque estás siguiendo profetas, estás siguiendo al hombre, estás siguiendo a estas mujeres y resulta que la defiendes tanto que se te olvida contender por tu fe de la Biblia. O sea, ya no estás siguiendo a Cristo, ya no estás siguiendo a Dios, estás siguiendo a la profeta. ¿Cómo se te ocurre decir a esta autollamada profeta decir que el ángel Gabriel o Miguel, si el ángel Gabriel es el mensajero de Dios y Miguel es el arcángel de los ejércitos del cielo? Imagínate esa tontería y la gente diciendo amén, amén. Imagínense que yo le digo a Dios, ¿sabes qué? En este momento la Biblia me dice que si yo te doy tanto diezmo, tú me vas a conceder esto. Y es donde meten estos falsos profetas. Meten que si haces pacto con Dios es una total mentira. Nadie, a ver que alguien lo refute, me mande un mensaje. Nadie puede hacer pacto con Dios. En la Biblia habló Dios con el hombre, hizo pacto Dios. Aún cumplió el pacto de los animales cortados por el medio. Él mismo bajó porque el hombre no podía cumplir lo que Dios le había dicho, ni decreto, ni los mandamientos, y nunca los cumplió, ni la ley. Fue el mismo Dios que bajó en fuego y pasó por encima, por el medio de ese pacto. Fue Dios que lo hizo con Abraham. Y el voto que hizo en Génesis 28 con Jacob fue voto, no fue pacto. Ni hizo pacto, el pacto donde entraron fue el de Cristo. Ahora, Él fue el que lo hizo. Ningún hombre puede decirle, yo hago pacto contigo. Eso es una total tontería.
Pero hay quien lo hace y toda la gente amén y amén y amén, y más en las convenciones esas grandes. Por eso les digo, cuidado donde estés. Si el pastor donde estás permite esto, tú ten cuidado, porque la salvación es personal. Tu pastor, el profeta, apóstol o quien se quiera llamar, no te va a dar. No te va a dar la salvación. La salvación es personal. Y si vas con Dios y le dices y llegas ya a la entrada del cielo, vamos a ponerle así, y le dices, es que el profeta de Dios me dijo, es que, va a decir el Señor, y yo lo conozco. Es por Jesús, por su palabra, por el verbo, por la obediencia a su palabra, no al supuesto apóstol moderno. Entiéndalo, ni al profeta que se cree más, que tiene más revelación que la revelación de la Biblia. Ahora, esa enseñanza no es solamente antibíblica, sino peligrosa y manipuladora. ¿Usted cree que el ángel Gabriel o el arcángel Miguel va a revisar cuánto ha dado usted para que Dios le autorice una bendición? Es un invento sin respaldo bíblico. La Biblia nunca presenta a los ángeles como auditores de las finanzas del cielo. ¿Se fija? Hay que tener cuidado con estas gentes. Por eso, lo primero que les dije, que hay que contender. No hay que pelear ni estar averiguando con necios. Por eso le digo, el tonto todo se traga, porque el necio se cree sabio. Ahora sí entiende por qué le puse este título. El tonto se traga todo y el necio es vivo, pero se cree sabio y que él quiere y se basa en sus necedades, ya no en la palabra. Pero es más tonto el que lo sigue que el que predica defendiendo sus propios intereses. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Son servidores del Señor y aún están para socorrernos en el aspecto cuando dé la orden Dios. La orden la da Dios, el diseño la da Dios. El diseño de todo ministerio es la palabra de Dios. El diseño de la iglesia es la palabra de Dios. El diseño de todo predicador o todo supuesto hombre que predica, o los que son mentirosos o los verdaderos, es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hubiera existido ni el mundo. Sin la palabra de Dios no hubiera diseño de los ministerios. Sin la palabra de Dios no hubiera habido predicadores. Sin la palabra de Dios no hubiera salvación. Sin la palabra de Dios no hubiera existido vida. ¿Entiende? Entonces no podemos estar transgiverando y cambiando la palabra a diestra y siniestra solo para probar mi punto. Cuidado, cuidado, que eso es muy peligroso. Condicionar la bendición de Dios al diezmo convierte la gracia en salario y la oración en una transacción, en un trueque. Porque el acceso a Dios es por medio de Jesucristo y no por medio del dinero ni por los ángeles. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es por pactos, no es por decretos, no es por declaraciones, ni limpiar atmósferas, no es por nada de eso. Son mentiras, son lenguas lisonjeras, son mentirosos, son hombres que sabiendo la palabra son necios y tienen cauterizada la mente para hablar lo que su bolsillo o su avaricia y su codicia les enseña. Y dígame ahí si está el Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué espíritu está hablando un hombre codicioso, un hombre que cambia la Biblia, o un hombre que tiene mucha forma lírica de poder, como un merolico? Habla, tiene mucha labia, ¿sí me explico? Y habla con una forma, ¿cómo se dice? Con un coaching, porque hasta estudian para eso. No me diga ahorita lo que está saliendo en Facebook, está saliendo anuncios en YouTube, que usted puede comprar libros para obtener programas para poder llenar su iglesia. Usted puede tener métodos y estrategias para que los niños no se vayan de la iglesia. ¿Usted cree todo eso? Dios mío santo, de veras, estamos en una época muy peligrosa, porque solo hay un Dios y un solo mediador, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Tú piensas que puedes comprar a Dios con dinero? ¿Tú piensas que tu diezmo y tu ofrenda puede ayudar la obra? Sí, pero no puede comprar nada, ni tu salvación. Puedes comprar al lambiscón del que quiere ese dinero, al hombre codicioso, al hombre ambicioso. Sí, te lo estás ganando a él, pero ya no eres seguidora de Cristo, ahora sigues a tu pastor. Y eso no nos llamó a nosotros como pastores, es para llevar la gente a Cristo, llenarla de Cristo, no llenar la iglesia de gente ni de chivos con cuernos.
La iglesia debe estar llena de ovejas que obedecen la palabra y son llevadas a Cristo porque Él va a dar la salvación. No nosotros. Nosotros no somos ni artistas, ni protagonistas, ni somos actores, ni somos cantantes famosos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él mismo nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Por qué cree que usted puede ir a orar libremente, entrar al templo y alabar? Porque está permitido, porque antes el que andaba mal y en pecado llegaba al monte, al tabernáculo, o donde estaba el lugar santísimo y caían muertos. Pero fue por Jesucristo, no porque la iglesia o las mega iglesias se levantan por el poder del hombre o de adquirir estrategias para poder llenarlas con libros y métodos y 5 puntos. Es por la pura gracia de Dios que Dios añade a la iglesia quien debe ser salvo. No sistemas, estrategias, ni libros, ni pensamientos humanos. Entiende, fue Dios que en su soberanía escoge quién debe ser salvo, quién puede ser salvo, porque Él decide quién. Él es soberano. Él da misericordia a quien quiere. Amén. Bueno. Vamos a entrar. Javier Hernández, Dios le bendiga, pastor. Me gusta su programa. ¿Qué día sale? Primera vez que le escucho. Hermano, me presento, soy el pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios, y este es su programa, lo creas o no. Estamos cada lunes de 9 a 10 y viernes de 9 a 10. Tenemos 2 días a la semana, por gracia de Dios, aquí en esta estación, Chequina Radio 95.1 FM. Recuerde, los lunes de 9 a 10 y los viernes de 9 a 10, como hoy. Gracias por sintonizarnos. Gracias por oír la verdad y gracias por sintonizar esta estación. A ver, Abigail Juárez, siempre me gozo y aprendo. Excelente viernes para usted, pastor. Desde Lear, La Cuesta. Ahí vivo, ahí está cerquita la iglesia y por La Cuesta. Aquí trabajando en RH. Dios la bendiga, hermana Abigail. La iglesia ahí está cerquita, ahí en el Parque de la Centeno enfrente. Brenda López. A ver, vamos a empezar, esto está bueno. Pero entonces no es bueno un ministerio de mujer, pastor. Vamos a aclarar esto. No estamos hablando si es bueno o no. Estamos hablando que la Biblia no lo respalda. Vuelvo a decir, hay mujeres pastoras muy buenas, muy buenos sentimientos, aman a sus ovejas y les han enseñado bien. De eso no estamos hablando. Dios bendiga a esas mujeres. Pero la Biblia no sustenta un pastoreo de mujer porque es para hombre. En otras palabras, no por ser buena o no por tener mucha misericordia, podemos ir por encima de la palabra de Dios. Ahora, si una mujer dice, Dios me llamó, muchas veces, Brenda López, muchas veces es la esposa del pastor y el pastor muere y la mujer se queda encargada. Ese no es asunto de la mujer, es ayuda. Pero la iglesia tiene que ser guiada por un hombre. Está escrito desde tiempos antiguos. No fue el hombre, no fue Abraham, no fue Jacob, no fue Isaac, no fue David, no fue Salomón. Se fija que nunca dijo la esposa. Ahora mire con Pedro, mencionó a la suegra, no mencionó a la esposa. No dijo también ¿cómo se llama? Pablo, que quería una mujer. Le dijo, no, tú mantente así porque me eres útil. Ahora, no está hablando mal de las mujeres, ni estamos hablando mal de las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. En la iglesia donde yo pastoreo, donde Dios me permite estar, ahí las mujeres predican, las mujeres enseñan a los niños, son maestras, enseñan a otras mujeres, tienen muchos ministerios, o sea, ayudan mucho, la mujer es mucha ayuda. Pero lo que estamos hablando, no la bondad o lo buena que son o su amor intenso por la obra. Lo que estamos hablando es que el diseño no lo respalda, ese ministerio no lo respalda la Biblia. Entonces, sea Dios, ¿verdad? En el aspecto, no estoy hablando de mi opinión. Como le digo, hay muy buenas pastoras, sí. Pero la Biblia no habla de pastoras, ni que nunca Pablo, ningún Pedro, ningún Juan, nadie. Siempre tenían discípulos y ellos tenían sus esposas porque ejercían como ministros, como obispos, pastores, diáconos, o vamos a ponerle, diáconos y diaconisas, estoy hablando de que eran ancianos. Amén. Tomás Figueroa, Figueroa, saludos de Casas Grandes, Chihuahua, Carnicería El Rodea. Por acá gozándonos desde temprano. Pues Dios los bendiga ya. Y a ver cuando nos manda una chuleta, pues ya mucho comercial, Tomás Figueroa, Dios bendiga tu vida y gracias por estar sintonizando la estación y la verdad. Ahora, vamos a otro lado. Vamos ahora a refrescar porque son diferentes preguntas. El legalismo en su punto. ¿Se ha visto cuando dice, esta carne está en su punto? Ay, qué rica, ¿no?
como la carnicería y con mi hermano en Casas Grande. Una carne en su punto. Qué deliciosa. A mí me encanta la carne. Pero oiga esto. Vamos a hablar de legalismo en su punto. Porque también voy a hablar legalismo. Mujeres, acuérdense que estamos hablando del amor de Jesús en una enseñanza bíblica. ¿Ok? Mi opinión no cuenta. Ni la de nadie. Ustedes son hijas de Dios. Los hombres somos hijos de Dios. Todos valemos igual delante de Dios. Ahora oiga esto. Un predicador santo, porque esos predicadores que dicen la mujer es del diablo, y si tú eres del diablo, vos se mantiene diciendo te vas a ir al infierno, ¿verdad? Piensan que esos predicadores son muy santos, ¿verdad? Son hermanos de Moisés. Pues les voy a presentar a este hermano de Moisés. Trabajaba a un lado ahí de lo que era el lugar santo, hermano de Aarón. Un predicador santo, de esos que hay. Dice, porque lo vi, dice, esta mujer cochina empantalonada. Si la Biblia dice en Deuteronomio que le da asco a esas mujeres. Bueno, la Biblia dice que es abominación, no que le da asco. Pero puede ser abominación comparada con algo que a Dios no le agrada. Pero vamos a ver qué dice Deuteronomio, porque este hombre usó lo que era Deuteronomio 22-25 para decir que la mujer empantalonada le da asco al Señor y le dijo mujeres cochinas, que no está bien, claro que no está bien. Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora, esto tiene que ver con que las mujeres son abominables porque usan pantalón o palazos o usan pantaloneras. Bueno, ya que usen spandex y esos que usan para el ejercicio, la iglesia no es un gimnasio, pero muchas hermanas sí van a la iglesia, ¿sí? En varias iglesias van como si fueran al gimnasio, salen del gimnasio y se van a la iglesia. Sin pudor ni temor. Ahora, este versículo se ha usado muchas veces, el Deuteronomio, capítulo, el versículo de Deuteronomio 22:5 se ha usado muchas veces para condenar a la mujer que usa pantalón. Y ya viéndolo más tranquilo, no es el punto del texto. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esto? Bueno, la respuesta está en Levítico 18, versículo 3. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, lo sacó de Egipto, prototipo del mundo en la cual moraste, o donde viviste. No haréis como lo hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo te conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Cuáles eran los estatutos de la nueva tierra donde iban? Bueno, en Canaán muchas veces tenían tantos ritos y tantas fiestas, tantas celebraciones y tantas adoraciones y dioses y templos, que cuando llegaban la gente para darle la bienvenida pues hacían un ritual. Y en ese ritual consistía de que había una orgía donde los hombres se vestían de mujeres y las mujeres de hombre y tenían relaciones, para que sea la mujer con mujer y hombre con hombre. Entonces, cuando se vestían en ese transvestismo, eran transvestas, para que usted me entienda, era lo que causaba que el Dios le decía no entres en sus estatutos. O sea, ellos ponían, si vienes aquí tienes que celebrar así, si vas a hacer así tienes que celebrarte acá, y si tu hijo se casa con mi hija tiene que entrar en este rito. Eso es lo que prohibía que el hombre se vistiera como para esos rituales, que no se vistiera de mujer y fuera seducido y violado, o una mujer se vistiera de hombre para tener relaciones con una mujer. Ahora imagínese, esto es lo que está hablando. No podemos descontextualizar lo que es un texto, no podemos hablar de un texto nomás así a la ligera y estar condenando a la mujer, pero eso tiene que usar el contexto. No podemos hablar de un texto sin usar todo el contexto, todo lo que conlleva. Por eso se llama exégesis, un estudio profundo de lo que vamos a hablar. No podemos condenar porque no podemos usar literalmente todo lo que se dice en la Biblia. Hay que escudriñar por qué y cómo lo dice. Entonces, había esta costumbre que llegaban y la mujer se vestía de hombre, literalmente con las ropas de aquel día, de aquel tiempo, de aquella época, y tenía relaciones con mujer. O los hombres se vestían con mujer y eran seducidos o drogados y ¿qué creen? Tenían relaciones con hombres. Entonces, para Dios era abominación eso, ese transvestismo. Eso es lo que puede hacer ahora un hombre que se cree mujer, una mujer que se cree hombre. Entonces, todo esto llevaba a eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 10. Sí dice cómo se vista la mujer, pero no la condena. Imagínense, todo lo que leamos en la Biblia lo condena. Solamente el pecado te condena. Pero muchas veces podemos hacer tontamente cosas que no le agradan a Dios, pero podemos aprender y cambiar el camino. Y de ahí encontrar el perdón. Ahora, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Se fija? La mujer sí se puede poner guapa. Claro, báñese, claro que sí. Ahora, se arregla el pelo. No va a entrar ostentosa. Una cosa es ir agradable, guapa para tu esposo, vas a la iglesia, puedes ir muy guapa. ¿Sí han visto esos memes donde dicen la mujer corriente,
la mujer exhibidora y la mujer elegante, que te dicen qué ropa es elegante, qué ropa es sensual, exhibidora y cuál es ¿cómo se dice? La corriente. Entonces hay gente que se viste muy corriente, hay gente que se viste muy vulgar y hay gente que se viste muy elegante, apropiado. Entonces usted va a ir al gimnasio, no va a ir al gimnasio con tacones y vestido. Usted va a ir con spandex o no sé, pantalonera y unos tenis. Pero usted no va a llevar eso a la iglesia, porque en la iglesia usted va a ver al Señor, usted va a oír al Señor, usted va a entrar a la casa del Señor. Ahora, ¿por qué no puedo ir con pantalones apretados, con unos expandes o unas mallas a la iglesia? Porque en primer lugar, pues se ve mal. Segundo, porque en vez de los varones que vayan, puede causar un problema con el esposo o la esposa de alguien, o puede causar usted como piedra de tropiezo, causarle desviación a la verdadera oración a un hombre que es soltero por estarle viendo el derriere, por estarle viendo la espalda, por estarle viendo las piernas. Y pues usted puede decir, no, pero es que yo voy a la iglesia y ellos no es mi culpa que me vean. No, no es culpa que la vean. Es como decir, si usted va desnuda, no es culpa que la vean porque usted va desnuda. Lo correcto es no ir desnuda a la iglesia del Señor. Ve, no se está juzgando por lo que ven, se está juzgando lo que causa que la volteen a ver. Si usted es una mujer, va vestida de payaso, no la van a ver porque es payasa, sino porque usted, una mujer decente, va vestida de payaso. Ve. Y ahora, por eso estamos hablando de lo necio. Si usted sigue aferrada, siendo sensual, causando problemas en matrimonios, causando problemas con hombres solteros, levantándoles la hormona y entrar en la sensualidad para que ellos caigan en pensamientos no buenos, entonces usted la va a llevar con Dios. Es como decir, un hombre también es muy volado con las mujeres, es muy sensual con las mujeres, es un Mauricio Garcés con las mujeres, para los tiempos, para quien me pudiera oír. Ahora, ¿también es mal eso? Claro que es malo. Porque usted no va a la iglesia a buscar citas, usted no va a la iglesia a buscar novio, usted no va a la iglesia a coquetear, usted va a oír la palabra de Dios ante la presencia santa, entonces usted también sea santo, santa. Amén. Entonces sí puede ir guapa, pero vístase con modestia, con peinado, no con peinado ostentoso, no se vístase como para un carnaval. Usted va a la iglesia, no va a una sesión de fotos. Ahora, mejor vístase con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. ¿Oyó? Entonces sea mejor agradable, o sea consciente, o sea, no sea necia. Y los hombres también no sean necios. Por eso le digo, muchas veces mejor ser tonto que necio, porque el tonto puede entender que está tonto y puede uno aprender, tiene más opción de aprender, pero el necio ya está cauterizado y va a decir, voy a hacer las cosas como yo quiera, nadie me va a cambiar, porque yo busco a Dios, no al hombre, yo trato de agradar a Dios y no al hombre. Eso es necedad. Amén. Ahora, las preguntas que me hicieron para ir cerrando, quedan más de 10 minutos. Óigalo. Pastor, ¿puede un hombre homosexual ir al cielo? Sí. ¿Cómo? No, pastor. No, espérese, vamos a hablar. Si ese hombre se arrepiente y busca a Dios, claro que puede ir al cielo. Pero oiga esto, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 20. Voy a repetir. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 20. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Fíjese, está hablando en general, los injustos. No erréis. No nomás los injustos. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Fíjese, habló de dos cosas. Afeminado y lo que se echa con varones. Ni los que son ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor. Habla de justificación, habla de lavado y habla de santificación. Fíjese, entonces, ¿un hombre homosexual puede ir al cielo? Sí. ¿Cómo? Si se arrepiente. Ahora, hay casos donde llega el hombre que era homosexual, vamos a ponerle así, y llega con el pastor y le dice, pastor, ¿sabe qué? Ya de que tengo en la iglesia 1 año y medio, y ya en 1 año y medio no me he dormido con ningún hombre. Claro, ya se empieza a dormirse con mujeres sin casarse, ahora ya pasó de homosexual a fornicario. ¿Me explico? Pero mire esto, dice, ya no he tenido sexo con nadie, ni hombre ni mujer. Y le dices tú, pues qué bien, ¿verdad? Uno como apóstol le dice, pues qué bien y gracias a Dios que te cambió ese gusto. Pero si llega vestido todavía con ademanes, hablando como mujer, o tiene también movimientos afeminados, entonces puede
que él ya se le quitó ese gusto por gracia de Dios, ¿verdad? Está bien, pero no se le ha quitado su forma de caminar, de ser o hablar como mujer. Entonces, cuando entra el Espíritu Santo y te conviertes a Cristo, Él entra completamente. No me diga que cuando Cristo sanó a alguien, lo sanó solo parcial. ¿Sabe que tengo gangrena? Pues nomás te voy a aliviar la mitad del cuerpo. ¿Sabe que como alguien que tenía fiebre? ¿Sabes que nomás te voy a aliviar la fiebre de la cintura para abajo? No. Cuando uno se convierte a Cristo y entra el Espíritu Santo, hay una transformación. La palabra transformo viene de la palabra suqué. Suqué también es la palabra para mariposa. Pero las mariposas entran en un capullo y se transforman. ¿Me explico? Porque antes eran gusanos. Entonces, así como dijo Jacob, como dijo, somos gusanos de la tierra, pero en su gracia somos transformados. Y no nos sometemos a todo lo de este siglo, sino somos transformados, dijo Pablo, y usa la palabra transformo, que es suqué. Y la palabra suqué es relacionada con psique, está en la mente. ¿Sí me explico? Y psique también viene relacionado con el alma. Imagínense todo lo que está relacionado. Entonces, el cambio cuando recibes a Cristo es de alma, cuerpo y espíritu. Si Dios te sana el cuerpo, pero no te salva el alma, o te salva el alma, pero sigues enfermo, o simplemente te perdonó, pero tú en tu mente sigues teniendo los mismos ademanes. ¿Sí está entendiendo? El hombre, cualquiera que sea, cualquier pecado no es más grande que Dios. La misericordia de Dios es más grande. Pero lo que tiene uno que tener en cuenta es que el hombre tiene que estar arrepentido. Y la palabra arrepentido es la palabra en griego para betanoia. Betanoia. La palabra es cambiar de rumbo. Ahora, si era homosexual y caminaba, dice, tuve un cambio de 360. No, 360 grados es un círculo y llega a donde mismo. Mejor diga, tuve un cambio de 180. Cambié de dirección y ahora voy al punto opuesto. ¿Me explico? Entonces hay personas que dicen, imagínense, alguien entra a la iglesia y trae un rifle o trae una metralleta o una pistola y le dice, varón, ¿por qué entra a la iglesia usted con una metralleta, con una pistola? Ah, no, pastor, es mi costumbre, ¿verdad? Porque estoy acostumbrado, siempre desde chiquillo, desde que andaba en el mal camino, las he traído. ¿Pero qué no cree en Cristo? Y el hombre va a decir, pues sí creo en Cristo y amo a Cristo, pero este es mi estilo. Entonces no lo ha cambiado. Es como decir mucha gente, Dios me ha cambiado, pero sigue con sus mismas costumbres. Entonces Dios lo ha cambiado ¿de qué? Como dice, Dios me ha perdonado, pero sigue igual de malo, de chismoso, sigue haciendo el mal. Entonces Dios te perdonó ¿de qué? Entonces, ¿puede un homosexual ir al cielo? Sí, pero si se arrepiente completamente y cambia su estilo de vida de afuera y por dentro. Amén. Entonces, ahora otra cosa. Me preguntaron, pastor, ¿el perro es creación de Dios? ¿Se puede tratar como un ser humano o como parte de la familia? Aleluya. Bueno, esto no le va a gustar a muchos. Esa se llama una enfermedad, mental que se llama la misantropía. La misantropía es cuando tú quieres tratar a tu perro como a tu hijo, lo vistes como niño, le das de comer en la mesa. Eso no es cariño y es amor, la gente se ha confundido. No puedes tratar más a un animal, porque mucha gente dice, yo prefiero a mi perro que a un humano. Desde ahí le está cerrando, porque Jesucristo dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo. En otras palabras, así como Dios os amó. Ahora, ¿Dios ama la creación? Sí, ama la creación, pero los hijos son solo los que reciben a Cristo. Ahora, no puedes tratar a tu perro, como dicen ahora, perro hijo. Imagínense las mujeres cuando entran, dicen, es que el perro lo amo tanto como si fuera mi marido. Eso se llama zoofilia, eso es un pecado. Cuando el perro te da besos como si fuera humano y permites que el perro te meta la lengua a la boca. También en varones. Y dicen, el hocico del perro es más limpio que de un humano. Es mentira. El perro con la lengua se limpia el cuerpo, las patas y el trasero. Imagínese, puede comer de la calle, puede comer algo, puede comer croquetas, puede morder cualquier animal. Y usted, aparte, por lógica y por salubridad, por salud, también hay que cuidar eso. Pero eso es una enfermedad que se llama la misantropía. Tratar al perro como un pariente porque usted quiere llenar ese hueco con lo que sea. Entonces una persona cristiana que dice, amo mucho a mi perro, está bien, pero es un perro, no es ser humano, no es tu hijo, no es tu hermano, no es tu amigo. Ni puedes decir que el mejor amigo del hombre es un perro. No, tu mejor amigo es Cristo, el Señor, el que más te ama es Cristo. Entonces, y si usted quiere ser necio y decir, pues yo amo a mi perro y si a usted no le gusta, no. El perro, es un animal. ¿Sabía usted que en Jerusalén los perros los tenían por inmundos y no les permitían estar dentro de las murallas?
Bueno, entonces, ¿un perro es creación de Dios? Sí. ¿Se puede tratar como un ser humano? No. Porque el perro pierde su esencia. Es como decir, alguien que es cristiano y cambia como el mundo, actúa de forma diferente, pierde su esencia, pierde su identidad. Entonces un perro pierde su identidad, lo estás tratando, lo vistes como humano, lo tratas como humano. El perro es perro. Ahora, ¿por qué quieres más al perro que a las personas? Porque las personas son malas. ¿Pero el perro te ha dicho algo malo que tú haces? No, porque el perro no sabe hablar, porque el perro no te demuestra sus sentimientos. El perro se mueve por instintos. Entonces tú dices, el perro es más bueno. No, lo que pasa es que el perro no te ha dicho, ni te puede decir que no le gusta. Te aguanta porque le das de comer. ¿Sí me explico? Entonces es un error y aunque no lo quieran aceptar esas personas, tienen la misantropía. Ahora, un profeta solo debe profetizar cosas buenas, pastor. Si quieres oír lo malo, ve a un brujo. Dijo un profeta, ¿eh? Yo no sé profetizar cosas malas. ¿Quiere usted oír algo malo? Vaya a un hechicero, un brujo. No, mi hermano. Un profeta habla lo que Dios dice y contra quien lo diga. Pero habla sustentado por la palabra de Dios y no hay nuevas revelaciones. No me vengan con eso. Porque no está sustentado. Todo lo que queramos saber está en la Biblia. Es que yo predije que iba a caer Colombia. Ya está en la Biblia, pero no dice Colombia. Pero dice todo aquel que está en contra de Dios. No, es que ese país yo profeticé que lo iba a atacar un ejército. No. La Biblia dice que todo aquel país o nación que se vuelve idólatra y le dé la espalda a Dios, Dios permitirá que sus enemigos puedan atacar sus murallas y entrar a su ciudad. Por eso le digo, lea Biblia para que no coma rollo. Pastor, ¿las danzas son buenas o es solo para espectáculo o como una coreografía expuesta? Una coreografía impuesta. Ahí va, ¿eh? A muchos no les va a gustar tampoco esto, pero tengo que hablarlo de esta forma. Óigalo. Dice, que me preguntaron, pastor, ¿las danzas son buenas o es solo para espectáculo como una coreografía impuesta? Ahí va. Las danzas en la iglesia, en respuesta, porque yo he permitido danzas en la iglesia, sí, pero hay una cosa que cambié y también lo vi. Óigalo. No venga mi opinión, ¿ok? No va a valer mi opinión, ni que venga con legalismo. Vamos a dejarlo así. Que sea pues la Biblia que responda a la verdadera adoración nace del corazón, no del espectáculo. David danzó delante del Señor con todas sus fuerzas, lo dice 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y también lo dice en Éxodo 13, 20 al 21, 15, 20 al 21, que María danzó con gozo por la liberación del Señor, y muchas mujeres la seguían con pandero, y David danzó con todas sus fuerzas y para agradar al Señor. Ahora, eso respalda para que haya danzas. Ahora habla esto. No había una coreografía ni ensayo, había un corazón lleno de gratitud y alegría genuina. Hoy se inventa imponer movimientos, banderas o coreografías o movimientos como si fuera un requisito de adoración. La escritura no da pasos ni fórmulas. De hecho, la danza no aparece en el Nuevo Testamento como una práctica litúrgica establecida, y esta no tiene razón clara de hacerlo. Ahora, la obediencia trae paz, la desobediencia trae dolor. Forzar algo que Dios no permite no trae bendición. La gratitud trae gozo. La adoración cristiana se centra en Cristo y en la fe y en una vida guiada por el Espíritu Santo. Si alabas a Dios por lo que ha hecho, alábalo porque lo que ha hecho Él. Si adora a Dios por lo que Él es. Ahora, ya los rituales externos heredados por la cultura israelita, la coreografía no tiene mandato ni ejemplo directo en la escritura. Pero la danza sí tiene respaldo bíblico en el aspecto que es una expresión de adoración genuina y centrada en Dios. La clave está en el corazón. Y lo dice el Salmo, capítulo 51, versículo 16 al 17. Porque no quieres sacrificios que yo los daría, y no quieres holocaustos y sacrificios de Dios en el espíritu quebrantado. No, lo que quiere Dios, óigalo, no quiere los sacrificios y holocaustos, sino quiere que tengas un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Lo que quiere para nuestra danza debe ser pura, irreverente, evitando movimientos sensuales, provocativos, vacíos, mecánicos o ensayados, o coreografías que atraigan más la adoración de la vista de los hombres hacia las que danzan, o atención sobre nosotros, sino hacia Dios. Ahora, en la iglesia donde yo pastoreo, hay gente que salta y danza, sí, pero es conforme su agradecimiento. Pero no traen una coreografía ni danzan sensualmente. Saltan o le dan gracias a Dios, levantan las manos. Pero yo ya no permito lo que es la coreografía o que se levanten.
Porque mire, le voy a decir esto, muy sinceramente, hay coreografías, hay gente, vestuarios y olvídate, no es mandato. No es como decir, voy a poner un espectáculo porque voy a empezar el culto. No, ya el que quiera danzar va a ser por agradecimiento. Porque muchas veces de esas mujeres o esos varones que bailan o danzan o hacen esas danzas con velos y con leones pintados al frente, vestidos coloridos que están bonitos, está bien. Pero muchas veces paran de danzar y cuando ya les quitas que no ensayen, están entre la iglesia y nunca se levantan a agradecer a Dios y no obedecen ni la palabra, no asisten ni a la oración. Pero sí tienen coreografía como artistas representando cada culto, diciendo, mira qué bonita. Entonces muchas veces lo hacemos para que se vea bonita, pero le está agradando a Dios. Para llenar la iglesia y vean cómo está obediente al Espíritu, pero agrada a Dios. Entonces toda esta coreografía, vamos a ponerle así. Así que hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En la Nueva Traducción Viviente dice, esta es la verdadera forma de adorar a Dios. Así si la danza deja de ser entretenimiento, mejor hay que hacerlo un lenguaje del alma. Ya dejar de hacer las danzas un entretenimiento. Ahora, si usted dice, es que a mí me agrada y es bonito. Una cosa es que a ti te agrade y es bonito y otra cosa es que está escrito para hacerlo. Entonces, ¿se fija cómo nos hemos vuelto necios en muchas cosas? Bueno, hemos terminado. Porque Dios nos mandó solo a predicar y no a contender. No, la Biblia dice hay que contender por la fe y hay que poner en claro la verdad. Y la conclusión entre la diferencia y entre un tonto es que el tonto tiene toda la oportunidad de aprender y el necio hace cosas para que lo siga el tonto. ¿Y quién es más tonto? ¿El que lo sigue o el que predica puras mentiras? ¿O el que hace puras cosas que le agrada a su emoción, a su sentimiento o a sus impulsos? Ya en la iglesia muchas ya no está el Espíritu Santo, ya no está Cristo. Lo que están buscando, ya la gente está buscando sus propias cosas, ya a Cristo no. Entonces, esto se ha vuelto un peligro. Espero haya contestado muchas preguntas de las que me hicieron. Dios los bendiga. Este es tu amigo Pastor Sergio Torres Rodríguez, de Iglesia Cristiana Voz de Arcángel, Trompeta de Dios. Ay, qué largo. Tengan un excelente fin de semana. Toman rico. Ahora sí pueden hacer un caldo, menudo, lo que usted quiera. Y en el nombre de Jesús, y solo en su nombre, diremos la verdad. Porque el que te ama te dice la verdad. ¿Y qué crees? Cristo te ama, por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a Dios si no es por medio de Él. Dios los bendiga. Nos vemos el lunes y seguiremos con estos temas. Bye, bye. Bendiciones, bienvenidos a este espacio. Lo que viene, viene bueno, siéntese, vamos despacio. Te presentaré un programa que a sabiduría te llama. Usted lo crea o no, así es como se llama. El pastor Sergio Torres te lo viene presentando, predicando varios temas que estarán edificando. Son palabras de vida eterna, alimento para tu alma para que nunca se pierda. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. Escúchalo, medítalo, compártelo, atesóralo, que esto es lo que tú necesitas. Pa' tu herida el ungüento, el agua para el sediento, pan de vida para el hambriento, es pleno conocimiento. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, la palabra del Señor es suficiente. No creo, no, estamos en los últimos tiempos. No creo, no, la venida del Señor es inminente. No creo, no, Jesucristo es el único camino. No creo, no, Él solo viene por su remanente. Yeah, Kenneth.